En las montañas de León, cuando el invierno se instala de verdad, el frío no solo se siente en la piel, sino que también cala en los huesos, en la memoria y en el alma. Para Joaquín, Cañizares cada amanecer comenzaba igual con una taza de café caliente entre las manos de pie en el porche de piedra de su casa, mientras la niebla se arrastraba por el valle. Desde que su esposa Isabel murió hace 5 años, la vida había perdido todo color, salvo los ojos de su hija Lucía de 10 años. Ella era su razón de seguir respirando. Todo lo demás, las ovejas, el olivar, las hortalizas, eran simplemente rutinas para mantener la mente ocupada. Aquel día, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. El cielo se había cerrado con nubes negras desde el amanecer, y un viento helado azotaba los cipreses del sendero. Joaquín había salido temprano a revisar el establo, dejando a Lucía dentro con el desayuno aún humeante. La tormenta prometía empeorar. No fue hasta que escuchó los golpes frenéticos en la puerta que algo en su pecho se tensó. «¡Papá!», gritó Lucía desde el otro lado. «¿Hay alguien fuera, Joaquín?». Dejó el rastrillo caer sobre la paja húmeda y corrió hacia la casa. Lucía tenía la puerta entreabierta y señalaba hacia el camino de tierra. En el barro justo antes del umbral, yacía una mujer descalza, empapada hasta los huesos, temblando como un animal herido. Sin pensarlo, Joaquín se acercó y se arrodilló junto a ella. La mujer tenía el cabello pegado al rostro, la piel pálida como cera y los labios agrietados. «Vamos dentro», ordenó alzándola con cuidado. Lucía ayudó a empujar la puerta mientras el viento les azotaba la espalda. En el interior la chimenea aún ardía con fuerza. Joaquín colocó a la mujer en el sofá cubriéndola con una manta gruesa, mientras Lucía corría por más mantas y una toalla. La joven no pesaba nada, como si el hambre y el miedo hubieran vaciado su cuerpo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Joaquín con tono más suave. Ella entreabrió los ojos apenas murmurando. «Rowena». El acento no era de León, quizá de Salamanca o incluso más al sur. Llevaba un vestido desgarrado más apropiado para primavera que para una tormenta de nieve. No tenía abrigo, ni zapatos. Lucía, con la inocencia que solo tienen los niños, se acercó y tomó la mano de la extraña. «¿Te duele algo?». Rowena negó lentamente. «Solo frío». Joaquín le pasó una de sus camisas de franela seca y grande. Lucía apartó la vista con una sonrisa tímida mientras la mujer se cambiaba. Mientras tanto, Joaquín colgó el vestido mojado cerca del fuego. Estaba rasgado en la costura del hombro, manchado con algo oscuro, que a la luz de las llamas parecía sangre seca. Más tarde, mientras el temporal se desataba afuera, los tres compartieron una cena sencilla: sopa de lentejas, pan de hogaza y queso curado. Rowena comía en silencio, con movimientos comedidos, como si no supiera cuánto podía permitirse. Joaquín la observaba, notando cómo evitaba el contacto visual, cómo cada gesto estaba medido. No hizo preguntas. Años en el campo le habían enseñado que la gente cuenta lo que puede cuando puede. Forzar solo cerraba puertas. «La carretera estará intransitable por unos días», dijo finalmente. «Puedes quedarte hasta que escampe». Rowena asintió sin levantar la mirada. Lucía, sentada a su lado, la observaba con curiosidad y algo de admiración. «¿De dónde vienes? «De más al sur». «He estado viajando», respondió Rowena apenas audible. «¿Y por qué sin zapatos?», insistió Lucía. Rowena sonrió levemente, una sonrisa que parecía más triste que alegre. «A veces uno huye tan rápido que olvida cosas importantes». Joaquín notó cómo su hija se encariñaba con la mujer rápidamente. Y lo entendía. Desde la muerte de Isabel, Lucía no había tenido otra figura femenina cercana. Él había hecho lo posible, pero había cosas que solo una mujer podía enseñar. Después de cenar, Lucía fue a su cuarto. Joaquín quedó solo con Rowena, el fuego lanzando sombras titilantes en sus rostros. Él bebía un último sorbo de café, mientras ella sostenía la taza con ambas manos. «¿Huyes de alguien?», preguntó sin rodeos. Rowena tensó los hombros. No respondió.
No tienes que contarlo ahora, dijo él. Pero si necesitas ayuda aquí, hay sitio para respirar. Ella alzó la vista y por primera vez, sus ojos se encontraron de lleno. Eran ojos oscuros hondos llenos de historias no contadas. Y miedo. Pero también había algo más: determinación. Gracias, dijo simplemente. Aquella noche, Joaquín no durmió bien. El viento golpeaba los postigos, y la imagen de la mujer tirada en el barro no lo dejaba en paz. Había visto cosas feas en su vida: accidentes con animales vecinos en la ruina, hombres vencidos por el alcohol. Pero algo en Rowena le helaba el alma. No era solo lo físico, sino la forma en que se protegía incluso en el calor del hogar. A las 5 de la mañana se levantó como siempre. Preparó café, puso leña en la chimenea y salió a revisar los corrales. Cuando volvió, aún con el abrigo puesto, encontró a Rowena de pie junto a la ventana. Llevaba su camisa como vestido y miraba la nieve con expresión de melancolía. «Gracias por dejarme quedarme», dijo sin volverse. «Me iré en cuanto pueda. ¿A dónde? No lo sé. Solo lejos. El camino está cerrado. Incluso si no lo estuviera, no llegarías muy lejos con esos pies». Ella bajó la mirada. Tenía los pies vendados con retales de tela cortes en los talones y dedos amoratados. «Perdí los zapatos al cruzar un arroyo», explicó. «¿Ya no importan?» Joaquín suspiró. «¿Has desayunado?», él la negó. «Entonces aún no te vas. Aquí nadie parte con el estómago vacío». Rowena sonrió por primera vez, una sonrisa verdadera que iluminó su rostro pálido. Y en ese instante, Joaquín supo que algo estaba cambiando. Que el invierno que había durado 5 años en su corazón, quizá empezaba a derretirse. La mañana siguiente amaneció con el cielo aún cubierto de nubes pesadas, pero la nieve había cesado. Un silencio espeso flotaba sobre la finca roto solo por el crujir de la madera en la chimenea y el murmullo lejano de las ovejas en el corral. Joaquín ya llevaba un rato fuera alimentando a los animales y revisando las vallas cuando Rowena se levantó de su improvisado lecho en el sofá. Lucía ya estaba despierta peinando su cabello frente al espejo del pasillo. «Buenos días», dijo la niña con una sonrisa tímida. «Papá está en el establo». Rowena asintió apretando el cinturón de la camisa de franela que aún le quedaba demasiado grande. Caminó despacio hasta la cocina donde el aroma a pan tostado y café recién hecho la envolvió como una caricia. Se detuvo un instante respirando hondo. Hacía mucho que no se sentía segura en un espacio cerrado. Sobre la mesa, Joaquín había dejado un pan redondo aún tibio, cubierto con un paño limpio. Rowena se permitió un gesto que casi parecía una sonrisa y comenzó a preparar el desayuno. Con movimientos precisos y silenciosos, batió huevos, calentó leche y puso 3 platos sobre la mesa. Cuando Joaquín entró de nuevo con la chaqueta aún cubierta de escarcha, se detuvo en seco al ver la escena. «Huele bien», comentó quitándose el sombrero. «Pensé que sería lo mínimo», respondió Rowena sin mirarlo directamente, para agradecerles la hospitalidad. Lucía se sentó entusiasmada y clavó la vista en el plato. «¿Tú sabes cocinar?» «Un poco», dijo ella sirviendo los huevos con manos que apenas temblaban. Joaquín se sentó sin hacer comentarios. Comieron los 3 en silencio, pero esta vez no fue incómodo. Había algo reconfortante en los sonidos de cucharas contra platos, en el crujido del pan, en el vapor que salía de las tazas. «Mi madre decía que el pan caliente podía curar cualquier tristeza», murmuró Rowena sin pensar. Lucía la miró con curiosidad. «¿Dónde está tu madre, Rowena?» Se quedó quieta por un momento, luego bajó la mirada. «Murió hace tiempo». «Como tu madre, ¿verdad?» Lucía asintió seria. «Pero mi mamá dejó canciones y cuentos en mi cabeza. A veces los canto sola». Rowena sonrió triste. «Mi madre me enseñó a coser y a cocinar pan sin levadura cuando no había más que harina y agua». Joaquín bebió su café en silencio. Observaba a Rowena como quien mira una figura en una vitrina, con distancia pero también con atención.
Cada palabra que decía era como una pieza más en el rompecabezas de su historia. Después del desayuno, Rowena recogió los platos, lavó con agua caliente y colgó el trapo de cocina junto a la ventana. Joaquín se quedó un rato más hojeando un cuaderno de cuentas, mientras Lucía salía al porche a jugar con la nieve. «No tenías que hacerlo», dijo finalmente refiriéndose a los platos. «No es por obligación», respondió ella. «Es por dignidad». Él alzó una ceja. ¿Dignidad? La de no sentirme una carga. Se hizo un silencio tenso. Joaquín cerró el cuaderno con suavidad. «Aquí nadie es carga mientras respire y respete la mesa». Rowena se volvió hacia él, los ojos brillantes. «Agradezco que me dejes quedarme. Pero no quiero limosna. Sé coser, cocinar, cuidar animales. Puedo trabajar». Joaquín asintió lentamente. «Eso se ve. Pero esto no es un trato. No te traje aquí para que ganes tu estadía. Te recogí porque ningún ser humano merece morir de frío en la nieve». Rowena se quedó quieta. Por dentro el orgullo luchaba con la necesidad. Durante años había intercambiado valor por utilidad, presencia por servicio. No sabía lo que era simplemente ser. «¿Tienes algún lugar al que volver?», preguntó él con voz baja. Ella negó con la cabeza. «Solo lugares de los que huir. ¿Te persiguen?». La pregunta flotó en el aire. Rowena no contestó. Caminó hacia la ventana y apoyó la frente en el cristal. «No soy una delincuente, solo una mujer que tomó una decisión tarde, demasiado tarde». Joaquín no presionó. En los pueblos pequeños los rumores llegaban rápido, pero las verdades lo hacían lento. Él sabía que forzar una confesión era inútil. Si quería hablar, lo haría cuando su alma encontrara aire suficiente. Por la tarde, Joaquín la llevó a conocer la finca. La nieve cubría los olivares como un manto blanco, y las ramas desnudas parecían brazos alzados al cielo. Rowena caminaba con dificultad envuelta en un abrigo viejo que Joaquín le prestó, sus pies aún vendados con retazos. «¿Siempre hace tanto frío aquí?», preguntó con una sonrisa forzada. «Solo en invierno. En primavera esto se llena de flores. Las ovejas dan crías y el aire huele a tomillo. Parece otro mundo. Lo es. Por eso lo cuido». Llegaron al establo. Joaquín le presentó a Candela una yegua de pelaje castaño y ojos nobles. «Ella era de Isabel», dijo acariciando el cuello del animal. «¿Lucía la monta a veces?». Rowena acercó la mano con cuidado. Candela la olfateó y luego frotó su hocico contra su palma. «Le gustas», comentó Joaquín. «Los animales siempre saben, a veces mejor que las personas». Cuando volvieron a casa, Lucía estaba sentada junto al fuego leyendo un libro de tapas gastadas. Miró a Rowena con una expresión nueva, como si ya no fuera solo una huésped, sino algo más. «¿Me lees esta noche?», preguntó la niña mostrando el libro. Rowena parpadeó sorprendida. «Claro, si quieres. Quiero». Aquella noche, después de la cena, Joaquín observó desde la puerta del comedor cómo Rowena le leía a Lucía en voz baja. La niña apoyaba la cabeza en su hombro con los ojos entrecerrados, mientras Rowena pasaba las páginas con cuidado, como si fueran pétalos. El fuego proyectaba sombras en la pared. En el silencio, Joaquín sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: paz. Cuando terminó el cuento, Rowena cubrió a Lucía con una manta y se quedó sentada un momento mirando las llamas. «¿Tienes hijos?», preguntó de pronto. Joaquín negó con la cabeza. «Solo Lucía. Isabel y yo tuvimos dificultades. Perdimos uno antes de Lucía. Después los médicos dijeron que sería complicado. Pero Lucía vino como un regalo tardío». Rowena asintió en silencio. «Yo no tuve hijos. No con…», se interrumpió. «Quizás fue mejor así». Joaquín no preguntó más. Se sentó frente a ella, sirvió 2 tazas de infusión de hierbas y le ofreció una. «Aquí en este valle nadie es lo que fue, solo lo que elige ser desde ahora». Rowena aceptó la taza y por primera vez en años se permitió cerrar los ojos. Sin miedo. Al tercer día la tormenta amainó del todo.
El cielo clareó apenas, dejando entrever manchas azuladas entre las nubes. Los árboles, aún escarchados, titilaban bajo el sol tenue del invierno. Joaquín salió temprano como siempre a revisar los límites de la finca. Rowena, en cambio, despertó más tarde de lo habitual. Lucía estaba sentada en el suelo del salón, rodeada de retales, hilos de colores y una caja de costura que había sido de su madre. «¿Qué haces, pequeña?», preguntó Rowena frotándose los ojos. «Estoy intentando remendar una bufanda vieja, pero se me enreda todo», suspiró Lucía, frustrada. Mamá lo hacía sin esfuerzo. Rowena se agachó junto a ella, sonrió y tomó el retal con suavidad. «¿Puedo ayudarte?». «Claro». Durante un rato trabajaron juntas. Rowena le enseñó cómo hacer puntadas pequeñas, cómo asegurar el hilo, cómo tirar sin romper la tela. «Mi madre me enseñó a coser cuando yo tenía más o menos tu edad», dijo suavemente. Aunque ella usaba las costuras para ocultar secretos. Cosía cartas en los dobladillos de los vestidos para que nadie pudiera leerlas. Lucía abrió los ojos con asombro. «¿De verdad?». «De verdad». Era una mujer valiente, pero en silencio, como muchas. Esa misma tarde Rowena se decidió a subir al desván. Joaquín le había dicho que allí había ropa vieja guardada desde que Isabel murió. La escalera crujía bajo sus pies y el olor a madera envejecida y lavanda seca la envolvía como una bruma suave. Entre mantas, libros de escuela y cajas etiquetadas con letras firmes. Invierno 2008. Ropa de bebé, encontró una cómoda cubierta de polvo. En el cajón superior, envuelto en papel de seda, estaba un vestido de lana azul marino. El corte era clásico, el tejido grueso pero elegante, con botones de nácar y cuello bordado a mano. Lo sostuvo entre sus manos con reverencia, como si tocara una parte sagrada del pasado. Isabel lo tejió con su madre, dijo una voz detrás de ella. Rowena se sobresaltó. Joaquín estaba apoyado en la puerta del desván con las manos en los bolsillos. Lo usó en la última romería de San Froilán antes de enfermar. «Es hermoso», susurró Rowena. «Parece hecho para durar generaciones». Joaquín asintió serio. Ella siempre decía que las cosas hechas con amor resistían más. Rowena se atrevió a preguntar: «¿Te molesta si lo arreglo? ¿Podría darle uso con respeto?». Joaquín se quedó en silencio unos segundos, luego asintió lentamente. Si Isabel te viera, lo aprobaría. Tenía buen ojo para las almas buenas. Durante los días siguientes, Rowena alternó tareas domésticas con costura. Mientras Joaquín y Lucía trabajaban en el campo, ella lavaba ropa, remendaba sábanas, organizaba la alacena y cada noche cosía con esmero el vestido azul. Un día, mientras colgaba ropa en el patio trasero, el viento levantó la manga de su blusa. Joaquín, que venía del gallinero, vio entonces lo que hasta ese momento había permanecido oculto: una marca violeta oscura, con forma de dedos rodeando su muñeca. Ella la cubrió con rapidez, bajando la mirada, pero fue tarde. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Joaquín encendió el fuego y sirvió 2 vasos de licor de hierbas. «No voy a hacer preguntas», dijo sin mirarla. «Pero vi tu muñeca y sé lo que son esas marcas». Rowena se quedó inmóvil. «No fue un accidente, ¿verdad?». Él la negó con la cabeza. «No, fue él». Un silencio espeso llenó la habitación. El crepitar de la leña parecía amplificar cada respiración. «Sí». Joaquín apretó la mandíbula. «No tienes que contarme todo, pero si alguna vez decides hacerlo, aquí no hay juicio». Rowena se envolvió en la manta del sofá. «Su nombre es Marcos. Mi ex marido, o lo que fuera eso. Me alejó de mi familia, me controlaba hasta el aire que respiraba. Cuando empezó a golpearme, pensé que era culpa mía, que podía arreglarlo si era más obediente, más dulce, más callada. Eso no es amor, Rowena. Lo sé ahora. Pero cuando vives con miedo, todo se deforma». Ella se quedó mirando el vaso en sus manos. «La última vez me vendió, a un conocido suyo, por deudas. Dijo que si no valía como esposa, al menos podía valer como moneda. Me escapé esa noche.
Corrí sin pensar, sin abrigo, sin zapatos. Solo quería desaparecer. Joaquín no respondió de inmediato. Se levantó, fue hasta la cocina y volvió con una manta extra que colocó sobre sus hombros. Aquí no vas a desaparecer. Aquí vas a reconstruirte. Ella alzó los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Porque vi morir a la mujer que amaba y no pude hacer nada. Pero esta vez sí puedo. 2 días después, Rowena bajó al comedor con el vestido azul puesto. No llevaba maquillaje ni peinado especial. Solo el vestido y su dignidad recuperada. Lucía la miró con asombro. Parece que has salido de un cuento. Rowena se sonrojó. Es solo un vestido. Joaquín dejó la taza de café a medio camino hacia su boca. La observó en silencio unos segundos. No, no es solo un vestido. Es una promesa de que sigues viva. Ella sonrió tímida. Gracias por no darme la espalda. Gracias por no rendirte. Esa tarde trabajaron juntos en el huerto por primera vez. Joaquín le enseñó cómo reconocer brotes buenos, cómo usar la azada sin dañar las raíces, cómo leer el cielo para prever heladas. ¿Vas a enseñarme todo?, preguntó Rowena. Todo lo que quieras aprender. Entonces, quiero empezar por las gallinas. Él rió por primera vez en mucho tiempo. Una risa honda cálida que le quitó 10 años del rostro. Esa noche, antes de dormir, Rowena escribió en un papel: Hoy coseché algo por primera vez. No lechuga ni patatas, sino respeto propio. Luego lo dobló y lo guardó en el dobladillo del vestido. Como hacía su madre, el invierno empezó a ceder espacio a una tímida primavera. Las nieves se derretían en los surcos del huerto y los primeros brotes de almendros asomaban tímidamente entre las ramas. La finca Cañizares comenzaba a recobrar vida y con ella también Rowena. Cada mañana, después del desayuno, Joaquín se marchaba con Lucía al campo y Rowena se encargaba de la casa, limpiaba, cocinaba, remendaba, organizaba. Pero había algo más. Se había acostumbrado al olor del café recién molido, al crujido de la madera vieja, al sonido de las botas embarradas en el porche. A todo eso, y a la voz pausada de Joaquín, que comenzaba a sentirse como un refugio. Aún así, había una inquietud que la acompañaba incluso en sus momentos de paz. Una inquietud que llevaba semanas guardando en silencio. Una mañana, después de ordenar el desván, encontró una caja de papelería antigua. Dentro había sobres amarillentos, plumas secas y hojas bordadas con iniciales que no conocía. Inspirada por el hallazgo, bajó a la cocina, sirvió una taza de té y se sentó a escribir. Querida Mary, no sé si esta carta llegará algún día a tus manos. Tampoco sé si aún vives en la misma casa ni si pensarás que he muerto. Pero quiero contarte que estoy viva, más viva que nunca, aunque me costó sangre frío y miedo llegar hasta aquí. Su letra era firme, clara, casi ceremoniosa. Contaba su historia con pudor, sin victimismo. Narraba cómo había llegado a la casa de Joaquín, cómo había encontrado en una niña de 10 años la ternura que tanto le faltó en su propia vida, cómo había cosido un vestido y cómo por primera vez se sentía útil sin miedo. Pero al llegar al final se detuvo. ¿Debía contar dónde estaba? ¿Podía confiar en que su hermana no hablaría con nadie? ¿Y si Marcos...? El sonido de cascos interrumpió sus pensamientos. Afuera alguien se acercaba a caballo. Rowena se asomó por la ventana con el corazón encogido. No era Joaquín. No era ningún vecino conocido. Era un hombre vestido con capa larga, rostro serio, barba rala y una insignia colgada del cinturón. Guardia Civil. Rowena tragó saliva. Abrió la puerta justo cuando el hombre desmontaba. «Señora Rowena Márquez», preguntó con tono formal. Ella asintió, el pulso disparado. «Soy el agente Ramiro Hinojosa de la Comandancia de León. He venido a entregar una notificación judicial». Ella sintió que se le nublaba la vista. El guardia sacó un sobre de su chaqueta con el sello del juzgado provincial. Su esposo, el señor Marcos Whitmore, ha presentado una denuncia por abandono del hogar, sustracción de bienes
y desacato a la autoridad marital. También ha solicitado su localización inmediata para proceder a su regreso a Salamanca. Rowena apenas podía respirar. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. «Eso no es verdad», logró decir. «No me llevé nada, solo escapé». El guardia la miró con compasión. Estaba acostumbrado a estos casos. «Señora, solo cumplo con mi deber. La denuncia está registrada y usted debe presentarse ante el juez en un plazo de 10 días. Si no lo hace, pueden ordenar su detención preventiva». En ese momento, Joaquín apareció en la loma del camino con Lucía montada a su lado. Vio la escena desde lejos y apuró el paso. «¿Todo bien?», preguntó al llegar, su voz tensa. Una notificación, explicó Rowena entregándole el sobre sin decir palabra más. Joaquín lo leyó frunciendo el ceño. Agradeció a la gente que se despidió con un gesto seco y montó de nuevo. Lucía no entendía lo que pasaba, pero vio los ojos de su padre endurecerse. Cuando entraron a la casa, Joaquín cerró la puerta con firmeza. Rowena estaba temblando. «¿Va a venir?», preguntó en voz baja. «Es posible», respondió Joaquín sin levantar la vista. «Si ha conseguido un juez favorable, intentará forzarte a volver. Legalmente, aún puede hacerlo. Pero yo no soy de su propiedad, lo sé. Y tú lo sabes, pero hay leyes viejas y hombres peores». Rowena rompió a llorar. «Tengo miedo, Joaquín, miedo de que todo esto desaparezca, que me obliguen a volver a ese infierno». Él se acercó despacio, le tomó el rostro entre las manos y la miró a los ojos. «No vas a volver, no mientras yo tenga voz, fuerza y esta tierra que me sostiene». Ella se aferró a su pecho como si en él se pudiera encerrar el mundo entero. Esa noche, cuando Lucía ya dormía, Rowena se sentó frente al fuego con la carta a su hermana aún sin terminar. La leyó varias veces y en lugar de sellarla la dobló con cuidado y la metió entre las páginas del libro de cuentos de Lucía. No la enviaría. Aún no. Demasiadas cosas estaban en juego. Joaquín entró desde el patio sacudiéndose el polvo del abrigo. «Estuve hablando con Tomás», el alcalde dijo. «Hay un abogado en Ponferrada que conoce casos como el tuyo. Si quieres puedo llevarte esta semana». Rowena asintió. «Gracias por no preguntarme más de lo que puedo dar. Yo solo te pido que no te vayas sin luchar. Ya no soy la mujer que huía sin zapatos, Joaquín. Ahora sé coser. Sé plantar y sé amar, aunque aún me cueste decirlo». Él se inclinó, tomó su mano y la besó suavemente. «Yo también estoy aprendiendo a dejar entrar luz en una casa que estuvo demasiado tiempo en penumbra». El fuego crepitó entre ellos y por primera vez no hizo falta decir nada más. Los días que siguieron a la visita del guardia civil fueron de silencio tenso. Rowena evitaba mirar por la ventana demasiado tiempo, como si el solo hecho de asomarse pudiera invocar al pasado. Joaquín, por su parte, mantenía la rutina sin alterarla: alimentar a los animales, trabajar en el olivar, ayudar a Lucía con las tareas del colegio. Pero había un gesto nuevo en él, una mirada que se perdía en el horizonte con demasiada frecuencia. Una mañana, mientras Rowena recogía huevos en el gallinero, sintió que alguien se acercaba por detrás. Se giró bruscamente, el corazón desbocado. Era Joaquín. «Perdona», dijo él con suavidad. «No quise asustarte». Ella respiró hondo y sonrió forzada. «Es mi cabeza. Aún no distingue entre lo real y lo temido». Él se acercó y le tendió un pequeño saco de tela. «Tomás nos consiguió una cita con el abogado en Ponferrada. Mañana a las 11. Nos alojaremos en la pensión de doña Matilde, cerca del juzgado». Rowena asintió. Llevaba días preparando ese momento. Había rehecho su declaración, ordenado los papeles, incluso buscado algún testimonio de cuando escapó. Pero nada de eso la preparó para lo que ocurrió esa tarde. Estaban almorzando cuando llegó Tomás, el alcalde del pueblo. Golpeó la puerta con fuerza inusual. Joaquín fue a abrir y lo encontró pálido, con los ojos llenos de preocupación. «¿Está aquí?», dijo sin rodeos. «Marcos Whitmore»,
Ha llegado al valle. Vino en coche con 2 hombres. Se hospedaron en la posada vieja de la plaza. Dicen que quiere recuperar lo suyo. Rowena, que escuchaba desde la cocina, dejó caer el vaso que tenía entre las manos. El cristal se hizo añicos en el suelo. Lo suyo, repitió Joaquín con rabia contenida. Eso dijo, que viene por su esposa y por unas joyas que asegura que ella robó. ¿Joyas? Pero si no traje ni un alfiler, exclamó Rowena. Lo sabemos, respondió Tomás. Pero él tiene dinero, abogados en Salamanca y amigos en los juzgados. Y tú, bueno, no tienes mucho más que lo que construiste aquí. Tengo esto, dijo Rowena señalando la casa a la niña que la miraba con ojos grandes desde el pasillo, el hombre que le ofrecía refugio. Tomás bajó la voz. Mañana irá al juzgado, pero hoy está preguntando por ti en el pueblo. Y hay quienes podrían verse tentados de ayudarle por miedo o por dinero. Que lo intente, gruñó Joaquín. Esta casa es mía, y lo que hay dentro también lo protejo. Tomás lo miró con gravedad. Joaquín, no es momento de heroicidades solitarias. Este hombre juega sucio. Pero justo cuando la tensión parecía insostenible, algo cambió. Esa misma tarde, doña Matilde, la dueña de la pensión, llegó a la finca con una bolsa de pan casero y una botella de licor de orujo. Vengo a quedarme un rato, dijo, sin pedir permiso, acomodándose en una silla. No puedo hacer mucho, pero sé coser y tengo buena puntería con la escopeta vieja. Luego llegó Álvaro, el herrero del pueblo, con sus 2 hijos. Traían herramientas y una expresión decidida. Por si hay que reforzar puertas o levantar alguna trampa, dijo escuetamente. Y más tarde vino don Ernesto, el maestro jubilado, con un mapa del valle y una lista de contactos legales. A este tipo no lo enfrentaremos solos. Este valle tiene memoria y dignidad. Rowena los miraba entrar uno a uno con ojos asombrados. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué ella? No entiendo. Susurró a Joaquín mientras él clavaba una nueva tranca en la puerta. No soy nadie para ellos. Sí lo eres, respondió él. Porque representas a todas las mujeres que nunca pudieron hablar. Porque fuiste valiente. Y porque cuando alguien intenta imponer miedo en un valle como este, todos respondemos. Esa noche, había más de una docena de personas en la casa. Algunos dormían en el salón, otros patrullaban los alrededores en turnos. Lucía se quedó dormida abrazada a Rowena, como si intuyera que algo importante estaba en juego. En la cocina, bajo la luz amarilla de la lámpara de aceite, Joaquín repasaba los papeles para el juicio con gesto tenso. Rowena le puso una mano sobre la suya. ¿Crees que ganaremos? No lo sé, admitió él. Pero sé que no vas a perder sola, y eso ya es victoria. Ella apretó sus dedos. Si mañana él viene, no quiero que nadie se lastime por mí. No se trata solo de ti, Rowena. Esto ya es más grande. Es por el derecho a empezar de nuevo, a no ser tratada como posesión, a vivir sin miedo. Ella se quedó en silencio y después de un momento dijo: Entonces que venga, estoy lista. Al amanecer, mientras el valle aún estaba envuelto en niebla, Rowena escribió otra carta. Esta vez no era para Mary, ni para ningún juez. Era para sí misma. No soy la mujer que calla. No soy la que se encoge ante el grito. No soy la que pide perdón por haber sobrevivido. Hoy soy la que se queda, la que da la cara. Hoy este valle me sostiene. Y mi voz también. La dobló con cuidado y la guardó dentro del zapato justo debajo del talón, para recordárselo a cada paso. El sonido de un coche subiendo por el camino les anunció que el momento había llegado. Y esta vez, no correría. El coche negro se detuvo en mitad del camino de tierra, dejando una estela de polvo tras de sí. Aún no eran las 8 de la mañana y el sol apenas asomaba por las cumbres nevadas. El silencio se volvió denso, como si la tierra misma contuviera el aliento. Desde el porche de la casa, Joaquín observaba con el ceño fruncido. A su lado, Rowena respiraba hondo, su mano agarrada a la baranda de hierro forjado con más fuerza de la necesaria. No temblaba, esta vez no,
Y además, tengo motivos fundados para creer que se ha llevado pertenencias valiosas de mi propiedad. En ese momento la puerta de la casa se abrió, y doña Matilde con su delantal aún puesto y un rodillo en la mano, salió y se colocó detrás de Rowena. Aquí no hay joyas ni mentiras, señor Whitmore. Solo una mujer que aprendió a no bajar la cabeza. A ella se sumaron uno a uno los demás: Tomás, el alcalde con su bastón de nogal; Álvaro el herrero con las manos cruzadas sobre el pecho; Ernesto el maestro con un cuaderno donde había anotado cada palabra dicha desde que llegó el coche. Marcos los miró incómodo. ¿Qué es esto? Un comité de pueblo, no tengo tiempo para juegos rurales. No es un juego, dijo Joaquín, es una advertencia. Rowena finalmente habló. Su voz fue clara, serena, firme. No he robado nada, Marcos. Me fui sin más que la ropa que llevaba. Y lo sabes, tú firmaste un compromiso, espetó él. Prometiste obedecer, respetar. Y tú prometiste no levantarme la mano. Prometiste cuidar de mí, no venderme. Un murmullo se extendió entre los presentes. Eso no puedes probarlo, dijo él ahora más contenido. Tengo testimonio de quien fue testigo del trato. Y ahora tengo algo que antes no tenía: personas que no te temen. Marcos dio un paso hacia ella, pero Joaquín se interpuso. Ni un paso más. No te acerques. Los ojos de Marcos brillaron de rabia. ¿Y qué vas a hacer, vaquero? ¿Dispararme? No hace falta. Aquí todos saben quién eres, y no tienes poder sobre quien ya no se arrodilla. El sonido de un motor interrumpió la tensión. Un segundo coche subía por el camino. Era el de Ramiro Hinojosa, el agente de la Guardia Civil que había entregado la notificación días atrás. Perfecto, dijo Marcos. Ahora sí podremos hablar como corresponde ante la autoridad. Ramiro bajó del vehículo serio. Recibimos una denuncia desde Salamanca, sí, pero también recibimos una contradenuncia de la señora Márquez con testigos, pruebas y un informe del abogado de Ponferrada. Se ha abierto una investigación por maltrato, coacción e intento de venta de persona. Marcos empalideció. Eso es calumnia. Eso será determinado por el juez. Pero hasta que el tribunal lo resuelva, usted tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de esta finca. Ramiro sacó un documento y lo leyó en voz alta. La orden era clara. ¿Qué clase de sistema es este?, explotó Marcos. Me quitan a mi mujer por el capricho de unos paletos. Rowena dio un paso al frente. Ya no soy tu mujer, ni de nadie. Mi nombre es Rowena Márquez, y lo llevo con orgullo. Ya no me oculto. Marcos, acorralado y sin aliados, se giró hacia sus acompañantes. Vámonos de este agujero infestado de ignorantes. Los hombres subieron al coche sin decir palabra. Marcos les siguió dando una última mirada cargada de odio. Esto no termina aquí, advirtió. Sí, dijo Rowena sin apartar la vista. Sí ha terminado. El coche arrancó y desapareció entre la nube de polvo. En el silencio que siguió, nadie habló durante unos segundos. Fue Lucía, que se había asomado por la ventana, quien corrió hasta el porche y abrazó a Rowena por la cintura. ¿Ya está?, preguntó con ojos grandes. Rowena la rodeó con los brazos y asintió. Ya está, cariño, ya está. Los vecinos comenzaron a retirarse en silencio. Algunos se acercaron a saludarla, otros solo le dedicaron una mirada de respeto. No hacían falta palabras. Joaquín se quedó a su lado. No dijo nada. Solo la tomó de la mano. Ella apretó con fuerza. Gracias, murmuró, por enseñarme que puedo tener nombre y casa. Él sonrió con ternura. Ahora lo único que falta es que decidas quedarte para siempre. Ella lo miró emocionada pero firme. No decido quedarme por miedo. Decido quedarme porque por fin sé quién soy. Las semanas que siguieron a la partida de Marcos fueron como un suspiro largo que finalmente podía soltarse. La finca volvió a su ritmo natural, el canto de los gallos, el crujir del molino de aceite y las tardes de viento que traían aroma a romero y leña quemada. Pero dentro de Rowena algo había cambiado para siempre.
Ahora caminaba con la espalda más recta. Sonreía sin pedir permiso. Dormía sin sobresaltos. Y sobre todo hablaba. Hablaba con Lucía sobre cuentos y sueños. Hablaba con doña Matilde sobre recetas y supersticiones. Y hablaba con Joaquín, aunque a veces el silencio entre ellos decía más que cualquier palabra. Un viernes por la tarde, mientras los almendros florecían en el borde del campo, Rowena sacó de una caja de cartón un viejo trozo de tela, el pañuelo bordado, que Joaquín había conservado de su esposa fallecida. Lo acarició con respeto, sintiendo los hilos gastados entre sus dedos. ¿Te molesta si lo remiendo?, le preguntó a Joaquín mientras él afilaba herramientas junto al granero. Él la miró con sorpresa, luego negó con la cabeza. No. Ella lo hizo a mano. Era buena con la aguja, pero nunca lo terminó. Rowena asintió. Entonces me gustaría terminarlo yo, no para reemplazar lo que fue, sino para honrarlo. Joaquín no dijo nada. Solo volvió la vista a su trabajo, pero sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y algo más difícil de nombrar. Esa noche, Rowena se sentó junto al fuego con aguja e hilo. Lucía se acurrucó a su lado con un libro abierto en el regazo. ¿Qué bordas, Rowie?, preguntó la niña con curiosidad. Flores de azahar, respondió ella. En mi tierra las flores de azahar simbolizan los nuevos comienzos, y creo que esta casa se merece uno. Lucía sonrió ampliamente. ¿Puedo ayudarte? Claro que sí. Toma este hilo. Así madre e hija, aunque aún no lo dijeran en voz alta, compartieron un momento íntimo cosiendo no solo tela, sino también lazos invisibles que las unían cada día más. Poco a poco, Rowena fue tejiendo también su lugar en la comunidad. Aceptó una propuesta de don Ernesto para ayudar a dar clases de lectura a mujeres adultas en la biblioteca del pueblo. Muchas de ellas nunca habían ido al colegio, y ahora, con manos torpes pero corazones valientes, trataban de leer las etiquetas de los frascos o escribir sus nombres sin temblar. Rowena descubrió en cada una de esas mujeres un eco de sí misma, y en devolverles voz, ella también recuperaba la suya. Una tarde, al terminar la clase, Amalia, una de las alumnas más mayores, le tomó la mano. No sé de dónde vienes, hija, pero has traído luz a este pueblo. Rowena sonrió. Vengo de un lugar oscuro, pero he decidido quedarme donde hay faroles. La relación con Joaquín también evolucionaba, aunque en pasos sutiles. Un roce accidental al pasar los platos, una mirada que duraba un segundo más de lo necesario, una conversación nocturna en el porche compartiendo té y viento. Una noche, mientras Lucía dormía, Rowena se animó a preguntar: ¿crees que ella, tu esposa, estaría de acuerdo con todo esto? Joaquín se quedó en silencio un momento. Ella no era posesiva, tenía el corazón grande, y creo que le gustaría saber que Lucía vuelve a reír, que la casa tiene música otra vez. Rowena asintió conmovida. No quiero ocupar su lugar. Y no lo haces, respondió él mirándola. Ocupas el tuyo, y eso basta. El domingo siguiente el pueblo celebraba la fiesta de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos. Era tradición adornar los carros, vestir los trajes típicos y compartir comida en la plaza. Lucía convenció a Rowena para ponerse un vestido bordado de flores que Matilde le había regalado. Joaquín se presentó con su sombrero antiguo y una camisa blanca recién planchada. «Parezco sacado de una novela antigua», se quejó en broma. «Y yo parezco recién salida de un cuento de hadas», respondió Rowena girando sobre sí misma con gracia. «Pues que el cuento dure», dijo él mirándola con orgullo. En la plaza la gente la saludaba como si siempre hubiera estado allí. Las mujeres le ofrecían buñuelos, los niños tiraban de su falda pidiéndole que les leyera historias. Cuando comenzó la música, Lucía tomó a Rowena de la mano. «Baila conmigo, mamá». Rowena se congeló. «Mamá». Era la primera vez que Lucía la llamaba así. Joaquín, a unos pasos, también se detuvo. Rowena miró a la niña y sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de algo mucho más profundo: pertenencia. «Claro que sí, hija». Y bailaron.
torpemente entre risas, tropezando con las faldas y los zapatos. Joaquín se les unió después rodeando a ambas con los brazos. La gente los miraba con ternura sin interrumpir. Era como si todo el valle supiera que algo importante estaba ocurriendo. Un hogar no se construye solo con muros. Se construye con gestos, con palabras que sanan, con bailes bajo el cielo abierto. Esa noche, de vuelta en la finca, Joaquín sacó algo del cajón de la chimenea. Un pequeño anillo de plata sencillo, sin piedras, pero forjado por él mismo con sus manos. No es una petición, dijo. No aún. Solo un símbolo de que si un día quieres este lugar puede ser tuyo, por completo. Rowena lo tomó con delicadeza. No se lo puso, aún no, pero lo guardó en el pañuelo bordado de azahar, como quien guarda una promesa sin fecha. Gracias, susurró. A veces lo más difícil no es escapar, es quedarse. Joaquín asintió. ¿Y tú? Te estás quedando de verdad. El verano se asentaba en el valle con su aliento cálido dorando los campos de trigo y llenando las tardes de chicharras y risas. Rowena se sentía más integrada que nunca. La biblioteca ahora tenía nuevos estantes, gracias a la colecta organizada por ella, y cada semana más mujeres se apuntaban a las clases de lectura. En la finca, Lucía crecía entre juegos, libros y canciones. Joaquín, aunque callado, sonreía más. Todo parecía haber encontrado su lugar. Hasta que llegó la carta. Una mañana de sábado, mientras Rowena colgaba sábanas al sol, Tomás se presentó con un sobre en la mano. Llevaba el sello de un bufete de abogados de Salamanca. Me la entregaron esta mañana en el ayuntamiento. Va dirigida a ti. Rowena lo tomó con manos frías como si el papel quemara. ¿Sabes de qué se trata, Tomás?, negó con la cabeza. Pero deberías leerla con calma. Y si lo necesitas, sabes dónde estoy. Se marchó sin añadir nada más. Rowena se sentó bajo el olivo más cercano, la carta aún cerrada. Respiró hondo. El canto de un mirlo parecía burlarse de su nerviosismo. Finalmente, rasgó el sobre y desplegó el contenido. La carta era breve, directa, legal. Señora Márquez, le informamos que el señor Marcos Whitmore ha interpuesto una demanda por difamación y daño moral, alegando que sus declaraciones públicas han perjudicado su reputación y actividad empresarial. Se le requiere comparecer ante el juzgado de Salamanca en un plazo de 30 días. Atentamente, Bufete Álvarez, Uñucía. Las palabras parecían moverse en la página. No era suficiente con haber huido, con haber hablado, con haber sobrevivido. Ahora la querían silenciar de nuevo con otro tipo de violencia, la judicial. Rowena guardó la carta sin decir nada. Durante 2 días no se la mostró a Joaquín. Sonreía en la mesa, ayudaba en el campo, leía con Lucía. Pero por dentro, una vieja ansiedad comenzaba a resquebrajar lo que tanto le había costado construir. Hasta que Joaquín la encontró una noche en el granero sentada sola, abrazada a sus propias rodillas. ¿Qué pasa?, preguntó preocupado. Ella no respondió, solo extendió la carta hacia él. Joaquín la leyó en silencio. Luego la dobló con cuidado, la dejó sobre un banco y se sentó a su lado. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo, respondió ella con voz ronca. Miedo de arruinar esto, de volver a ser solo un problema, una carga. Joaquín la miró herido. No eres una carga, Rowena. Eres la razón por la que esta casa volvió a tener vida. Ella levantó la vista con lágrimas que no se atrevía a soltar. Pero si vamos a juicio, todo saldrá a la luz otra vez. Y quizás no ganemos. Y si no vamos, dijo él, lo que ganas hoy lo perderás mañana, porque el miedo volverá a dictarte la vida. Rowena lo miró largo rato. Luego asintió. Entonces, lucharemos. La preparación fue dura. Volver a redactar los hechos, buscar testigos, reunir documentos. Don Ernesto ayudó con la parte jurídica, y Amalia, sí, la misma mujer que aprendía a leer con Rowena, reveló que ella también había trabajado como empleada en una de las empresas de Marcos, y que había presenciado tratos abusivos. No me quedé callada entonces, dijo. Pero ahora,
Ahora tengo voz. Incluso Tomás el alcalde accedió a acompañarla a Salamanca el día de la audiencia. No soy abogado, pero tengo corbata y carácter, bromeó. Joaquín no se separaba de Rowena. No hablaba mucho, pero estaba en cada paso preparando el coche, planificando la ruta, asegurando que Lucía quedara con doña Matilde esos días. No quiero que vea todo eso, dijo Rowena. Lucía ya ha visto suficiente, respondió Joaquín. Lo que necesita ahora es ver a una madre que no se esconde. La llegada a Salamanca fue abrumadora. Edificios altos, calles bulliciosas y ese frío en el estómago que ni el café ni los abrazos podían calmar. El día del juicio, Rowena se vistió con el mismo vestido azul que había usado en la fiesta de San Isidro. No por vanidad, sino por recordarse quién era una mujer que había vuelto a bailar. En la sala, Marcos apareció con su habitual arrogancia. Sonrió, saludó con la cabeza como si se tratara de una reunión de negocios. Pero esta vez, Rowena no bajó la mirada. El juicio fue largo. Se expusieron hechos, se presentaron pruebas, testigos. Marcos intentó desacreditar a Rowena presentándola como inestable, emocional, exagerada. Pero entonces, Amalia tomó la palabra. Y luego Tomás. Y finalmente Joaquín. Cuando Joaquín habló, lo hizo con la sencillez de los hombres que no necesitan adornar la verdad. No soy juez ni abogado, pero he visto a esta mujer reconstruir su vida desde los cimientos. He visto cómo le habla a mi hija, cómo enseña a otras mujeres cómo camina por el pueblo con la cabeza alta. Si eso es difamación, entonces el mundo necesita más difamadores. Hubo un murmullo. El juez pidió silencio. Y entonces, después de una pausa, dijo: daremos el fallo en 10 días. Esa noche, en la pensión donde se alojaban, Rowena no pudo dormir. Pero por primera vez no era miedo lo que le quitaba el sueño. Era una mezcla de esperanza y cansancio. Como si su alma por fin hubiera encontrado descanso en el acto mismo de pelear. Joaquín se sentó a su lado en la terraza del pequeño balcón. Independientemente de lo que diga el juez, dijo ella esta vez, no me siento derrotada. Porque no lo estás, respondió él. Ella sonrió girándose hacia él. Gracias por estar. Siempre estaré. Y en ese silencio cómplice bajo el cielo estrellado de Salamanca, supieron que el camino de regreso al valle ya no era una huida. Era un regreso a casa. Los días que siguieron al juicio pasaron lentos, como si el tiempo mismo se negara a avanzar sin una respuesta clara. En la finca la rutina seguía, pero había un murmullo constante bajo la superficie, una espera contenida, una tensión que ni el aroma del pan recién horneado, ni las risas de Lucía podían disipar del todo. Rowena trataba de distraerse. Volvió a las clases en la biblioteca, ayudó a Joaquín a cosechar almendras y tejió una bufanda de lana para el invierno que se acercaba. Pero por dentro, su pecho cargaba un nudo que apretaba más con cada amanecer sin noticias. Hasta que una mañana nublada, un sobreoficial apareció en el buzón de la finca. Joaquín la encontró junto al pozo regando los tomates y simplemente extendió el sobre sin decir una palabra. Rowena lo sostuvo unos segundos, respiró hondo y se sentó bajo el alero del cobertizo. Con manos temblorosas, abrió el sello y comenzó a leer. El veredicto era claro. Este tribunal declara que no se ha demostrado ninguna difamación, sino el ejercicio legítimo de la libertad de expresión por parte de la señora Rowena Márquez. Asimismo, se considera procedente iniciar investigación por posibles delitos cometidos por el señor Marcos Whitmore. Rowena cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo las lágrimas no eran de miedo ni de dolor. Eran de alivio, de justicia. Joaquín se sentó a su lado sin necesidad de preguntar. Ganaste. Ella no respondió. Solo lo miró con una sonrisa pequeña cargada de emoción y le entregó la carta. Él la leyó con atención, luego se reclinó hacia atrás y dejó escapar un largo suspiro. Ya era hora. Rowena rió una risa ligera, casi infantil. Nunca pensé que la justicia supiera llegar hasta estos campos. A veces tarda pero llega, respondió él. Igual que tú. Esa noche hubo celebración.
no con música ni banderas, sino con cena compartida entre vecinos, pan casero, vino del bueno y muchas risas sinceras. Lucía preparó una pequeña obra de teatro improvisada con los animales de peluche, donde una valiente pastora defendía su rebaño de un lobo disfrazado de cordero. Y al final el lobo se quedó sin palabras, gritó la niña al cerrar el telón, hecho con una manta vieja. Todos aplaudieron entre carcajadas. Rowena abrazó a Lucía y la besó en la frente. Tú también tienes voz pequeña, nunca la pierdas. Cuando los vecinos se fueron y la casa volvió a quedar en silencio, Joaquín sacó del cajón aquel pequeño anillo de plata que ya le había mostrado tiempo atrás. Lo sostuvo en la palma sin presión, sin promesas grandilocuentes. No quiero que sientas que tienes que quedarte por agradecimiento, dijo. Pero si decides quedarte por amor por este lugar, por Lucía, entonces quiero que sepas que aquí tienes mi vida entera. Rowena lo miró sin miedo esta vez. No es por huir del pasado, respondió. Es porque este lugar, tú, Lucía, todo esto, me enseñó que merezco construir un futuro. Tomó el anillo y esta vez sí se lo puso. No hubo fuegos artificiales ni discursos. Solo una mirada, un silencio cómodo, y el crujido suave de la madera cuando Lucía bajó corriendo las escaleras con su muñeca en brazos. «Mamá, se le ha soltado el brazo a Carmela», Rowena rió. «Vamos a arreglarla entre las dos, ¿te parece?» Y mientras caminaba con la niña hacia la mesa, Joaquín se quedó de pie en medio del salón, sabiendo sin necesidad de palabras que su familia estaba completa. Días después, recibieron una segunda carta. Esta vez no era de Salamanca, sino de Galicia. Venía de la hermana de Rowena, a quien no veía desde hacía más de 10 años. La carta estaba escrita con caligrafía temblorosa, pero con frases sinceras. «He oído lo que hiciste, lo que lograste. Me llena de orgullo tenerte como hermana. Si alguna vez quieres, me encantaría conocerte de nuevo. Empezar de cero. Aquí tienes mi dirección». Rowena se quedó mucho rato mirando el papel. Joaquín se acercó. «¿Todo bien?» Ella asintió. «Sí, solo... a veces cuando una cambia tanto cuesta reconocerse incluso en los lazos de sangre». «¿Vas a responder?» «Sí. No ahora. Pero sí. Porque si algo he aprendido aquí es que cerrar heridas no siempre significa olvidar, sino decidir cómo recordarlas». Con el paso de los días comenzaron a preparar la finca para el otoño. La tierra se teñía de cobre y oro, y el aire ya traía consigo los primeros vientos frescos del norte. Rowena empezó a escribir en una libreta que Tomás le había regalado memorias, recetas, pensamientos, incluso poemas. Joaquín la veía escribir al atardecer sentada en el porche con los pies descalzos y el cabello suelto. Una tarde él se acercó y le preguntó: «¿Qué escribes?» Ella levantó la mirada y sonrió. «Historias. Quizás un día Lucía quiera leerlas. Y si alguien más quisiera hacerlo, entonces tendré que darles título». «Tienes uno», ella pensó un instante. «El lugar donde aprendí a pronunciar mi nombre». Joaquín asintió. «Suena como casa». Rowena lo miró con ternura. «Eso es justo lo que significa para mí». El invierno llegó sin alardes, apenas anunciado por los vientos del norte, y las noches que comenzaban más temprano. Pero en la finca de Joaquín, todo seguía latiendo con una paz nueva. Las chimeneas humeaban, las manos se entrelazaban con naturalidad, y el hogar ya no era una idea lejana, sino un hecho tangible. Lucía, envuelta en su abrigo de lana roja, corría entre los olivos con Carmela, la muñeca reparada bajo el brazo. Su risa resonaba por los campos como si espantara cualquier resto de sombra del pasado. Rowena la observaba desde la cocina con las manos en la masa del pan y pensaba que quizás la felicidad era eso, momentos breves pero plenos repetidos una y otra vez hasta convertirse en eternidad. Esa mañana Joaquín volvió del pueblo con una sorpresa. En su sombrero llevaba una pequeña pluma blanca y en la mano un sobre sellado con cera roja. «¿Qué es?», preguntó Rowena limpiándose las manos en el delantal.
Una invitación, dijo extendiéndosela. Ella lo miró con curiosidad, rompió el sello y leyó: Estimados Joaquín y Rowena, en honor a vuestra labor en la comunidad y vuestro ejemplo de resiliencia y esperanza, nos gustaría invitaros a hablar en el Encuentro de Mujeres Rurales, que se celebrará el próximo mes en Sevilla. Rowena levantó la vista entre asombro y temor. ¿Hablar? ¿Yo? ¿Tú?, respondió Joaquín sonriendo. Y yo estaré a tu lado como siempre. Ella dudó un momento, pero luego asintió. No hablaré solo de mí. Hablaré de todas las mujeres que nunca se atrevieron a contar su historia. Entonces vale la pena. El viaje a Sevilla fue una mezcla de emoción y nervios. Lucía se quedó con doña Matilde feliz, con la idea de ayudar a hacer turrón para las fiestas. Rowena, por su parte, repasaba sus palabras una y otra vez, no por miedo a equivocarse, sino por el profundo respeto que sentía hacia quienes la escucharían. El encuentro se celebró en un antiguo convento restaurado lleno de luz natural, murales de colores y bancos de madera tallada. Cuando llegó su turno, Rowena se levantó despacio. Llevaba un vestido color verde oliva sencillo pero elegante, y en la muñeca, una pulsera de hilo que Lucía le había tejido. Tomó el micrófono con manos firmes. Mi nombre es Rowena Márquez, comenzó. Y durante años pensé que mi voz no valía, que mi historia no importaba, que lo que había vivido debía enterrarse en silencio. La sala entera calló. Pero descubrí que los silencios también pueden florecer si se riegan con respeto, verdad y comunidad. Hoy no estoy aquí solo por mí, sino por todas las que han tenido que reconstruirse desde los escombros, por todas las que siguen esperando que alguien las mire y diga: te creo. No estás sola. Una ovación cerrada la interrumpió. Algunas mujeres lloraban, otras asentían con los labios apretados. Joaquín, desde la primera fila, la miraba con un orgullo silencioso. Y en ese instante, Rowena supo que había llegado hasta el final de un camino, solo para empezar uno nuevo. Al regresar al pueblo, fueron recibidos con abrazos, flores, y hasta un cartel pintado por los niños de la escuela que decía: Nuestra Rowena la valiente. Lucía colgó el cartel sobre la chimenea con cinta adhesiva y gritó: «¡Mamá! ¡Ahora eres famosa!». «Prefiero ser feliz a ser famosa», respondió Rowena riendo. El día de Nochebuena la finca estaba llena de aromas canela, castañas, asadas, guisos que borboteaban en ollas grandes. Doña Matilde canturreaba villancicos Tomás, contaba historias exageradas al calor del fuego, y Lucía preparaba figuritas para el Belén con barro del campo. Joaquín, con delantal y copa de vino, se acercó a Rowena mientras ella decoraba la mesa. «¿Sabes qué le pediría yo al nuevo año? Que sigas aquí con nosotros. Con tu risa, con tus historias, con esa manía tuya de convertir los días comunes en algo extraordinario». Rowena lo miró con dulzura. «Entonces estamos pidiendo lo mismo». Le besó la mejilla, y por primera vez desde que pisó aquel pueblo, sintió que no debía nada a nadie excepto a sí misma. Esa noche, antes de dormir, Rowena se sentó en su rincón favorito del porche con su libreta. Abrió una nueva página y escribió: «Hoy comprendí que la libertad no siempre es huir. A veces es elegir quedarse, donde duele menos, donde aman más, donde te miran no como lo que fuiste, sino como lo que puedes llegar a ser». Cerró la libreta, respiró profundo, y con la mirada al cielo estrellado de Castilla, lanzó una pregunta al viento. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar el verdadero hogar solo porque nos daba miedo llamarlo así?